Amigos, recordarán cómo Ricardo Anaya hace un par de años, presidiendo la mesa directiva de la Cámara de Diputados, defendía a diestra y siniestra e incluso se burlaba de la gente de oposición, que en ese momento era la gente de izquierda, por la reforma a la energía eléctrica. Una reforma que ellos estaban contentísimos, brincando de felicidad y riéndose. Ahorita las cosas cambiaron. Y es muy interesante que Ricardo Anaya agarre la postura de no podemos seguir con el mismo esquema con la Comisión Federal de Electricidad, cuando se ha demostrado por años que a la oposición le encantaba vender todo lo que es posible a empresas privadas del extranjero, haciendo énfasis en España. Les encantaba dejarle todo el control a estas empresas. ¿Por qué? Por esta razón. Y ahorita que prácticamente todas las reformas que se andan moviendo son muy difíciles que paren, andan llorando. Lo bueno es que hay senadoras que lo aterrizan así. Vean la participación y la intervención de Ricardo Anaya y cómo realmente lo callan. Si empiezo por lo que no es, porque yo seguí el debate en la Cámara de Diputados y noté de veras a muchas compañeras y compañeros francamente extraviados de todos los partidos hablando de gas, de petróleo, de petroquímica, cuando esta reforma no toca en lo absoluto esas materias. De hecho, respecto de Pemex, lo único que toca la reforma es, como se ha dicho, que pasa de ser empresa productiva del Estado a empresa pública, que para efectos prácticos esto significa que la deuda de Pemex sea deuda soberana. Para algunos de nosotros eso no es conveniente, pero entiendo que para otros hay razones técnicas por las que eso podría ser conveniente. Pero todo lo demás, incluyendo contratos con particulares en materia de hidrocarburos, queda intocado. Ahora, ¿qué sí es la reforma? Como se ha dicho, es una reforma que prohíbe las concesiones en materia de litio, que establece que no constituirá monopolio lo que haga el Estado en materia de Internet y fundamentalmente es una reforma en materia eléctrica. Ahora, ¿qué cambia y qué no cambia en materia eléctrica? Todos sabemos que la cadena tiene 4 pasos. Paso 1, generación de electricidad. Paso 2, la transmisión en alta tensión. Paso 3, la distribución en tensión media y tensión baja. Y finalmente, la venta al consumidor. Ya estaba prohibida en la Constitución, en la vigente, ya estaban prohibidas las concesiones, tanto en transmisión, es decir, alta tensión, como distribución, tanto tensión media como tensión baja, de tal manera que eso no cambia, se queda la Constitución como está. Donde está la diferencia fundamental es en generación. El cambio central de esta reforma es establecer un límite a los privados en generación de electricidad. Ese es el núcleo, esa es la nuez de esta reforma y aunque no lo establece en el texto constitucional, abre la puerta para lo que ya ha anunciado la presidenta de México, que en su caso se discutirá y quedaría establecido en la legislación secundaria, que sería por lo menos 54% para el sector público, CFE, en generación y hasta 46% al sector privado. Ahora, ¿por qué nosotros no coincidimos? Si ese es el corazón, si ese es el centro de la reforma, establecer un límite a los privados en generación de electricidad, nosotros no coincidimos por 2 razones. La primera razón, y hay que decirlo con claridad, es una razón de orden ideológico. El PAN es un partido que a nivel internacional pertenece a la Internacional Demócrata de Centro. Todos los partidos que formamos parte, digamos, de esa corriente ideológica, postulamos 4 principios. La eminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común y en el que me quiero detener, el principio de subsidiariedad. Desde nuestra perspectiva, debe haber tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Tanta iniciativa privada, tanta ciudadanía como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Esto evidentemente no es compartido por quienes forman parte de la mayoría, pero yo espero que podamos tener la madurez de entender que así como de nuestra parte sería un despropósito decir que esta reforma nos va a convertir mañana en Cuba y en Venezuela, pues de la misma manera sería un despropósito que la mayoría dijera es que el principio de subsidiariedad implica que ustedes solo quieren el lucro para los privados. Son simplemente posiciones ideológicas distintas que me parece tenemos que aprender a respetar. Pero la razón central por la que nosotros no podemos acompañar esta iniciativa es de orden práctico. Nosotros creemos que lo que los ciudadanos quieren y esperan de nosotros son 3 cosas: energía limpia, barata y abundante. Y me quiero referir a las 3 de manera muy breve. Primero, limpia. No podemos nosotros coincidir con que la Comisión Federal de Electricidad siga quemando combustóleo para generar electricidad. Entendemos que a partir de 2020 la CFE tiene un problema que tenemos que resolver. Es decir, hasta 2020 se le podía vender combustóleo a las navieras, pero a partir de que se hizo un anexo cuarto a la Convención de Marpol, de la cual somos parte como Estado mexicano, ya no se puede vender combustóleo a las navieras. Entonces, lo que CFE está haciendo es de las refinerías, ejemplo Tula,
vender el combustóleo al ladito a la termoeléctrica y quemar el combustóleo. Creemos que eso debe parar. Segundo, creemos que debe ser más barata la energía. Y nos cuesta trabajo coincidir con esta reforma porque los números son claros. Cuando la iniciativa privada quema gas en plantas de ciclo combinado, produce electricidad a la mitad de lo que le cuesta a la CFE cuando quema combustóleo. Y lo pueden ver en las subastas de largo plazo, solar y eólica, es decir, rayos de sol y viento. Las subastas salieron 4 veces más barata la electricidad de lo que le cuesta a CFE generar electricidad con combustóleo. Y termino, perdón que me excedí un poquito, presidente. El último Adelante, punto, senador. abundante. Salió la semana pasada una encuesta de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Cuando le preguntan a los industriales de este país cuál es hoy el obstáculo número 1 para poder crecer, lo cual implica generar empleo para la gente, el obstáculo número 1, muy por encima del problema de la seguridad, es la falta de electricidad. De hecho, en la encuesta, en una escala de 1 a 10, el problema de la falta de electricidad sale en 9.1. Por eso hay apagones, porque hoy no tenemos electricidad suficiente. Y decimos abundante, y con esto Senador concluyo, Anaya, con esto ¿pudiera concluyo, concluir? prometo, en 30 Gracias. segundos. Porque tenemos todo para ser una potencia a nivel mundial. Fíjense, los ingleses traen un proyecto de 3.800 kilómetros de cable para traer electricidad de Marruecos porque hay unos niveles de radiación que no tienen en Inglaterra, que sí tenemos en México. Entonces nos cuesta trabajo entender que le pongan una camisa de fuerza al sector privado cuando tenemos todo para ser una potencia energética a nivel mundial y crecer. Gracias, presidente, por su tolerancia. Es cuanto. Gracias, senador Anaya. Y el último de los posicionamientos por parte de los... Y es que la realidad, México siempre ha tenido esa posibilidad de ser una potencia energética. ¿Cuál fue el problema? Las reformas que hicieron ellos mismos para entregarle todo a los privados. Restablecer la electricidad con el huracán Otis y hoy con el huracán John. Eso nos habla de la fortaleza técnica que tenemos en esta empresa pública. Y así lo callan. Bueno, hemos escuchado aquí algunas mentiras, algunas reflexiones en torno a posiciones ideológicas. Lo que es cierto es que en el gobierno de la 4T estamos construyendo un nuevo modelo energético y lo vamos a lograr a pesar de los gravísimos daños que los neoliberales le causaron a la CFE. Nuestro país ha padecido las consecuencias de una amañada reforma eléctrica en 2013 aprobada por el PRIAN, altas tarifas de luz, cortes de energía eléctrica, proyectos millonarios de empresas privadas que nunca beneficiaron a las familias mexicanas. Es decir, una crisis energética. Los gobiernos neoliberales provocaron una serie de abusos en detrimento del Estado, de la CFE y del pueblo de México, y es sabido por todas y todas que su plan era abandonar y desmantelar la CFE. Beneficiaron a productores independientes de energía mediante contratos de más de 20 años al no preocuparse por competir con otras empresas, ya que la CFE les pagaba la totalidad de su producción, aunque no hubieran entregado toda la electricidad generada. Además, al término de los contratos de largo plazo, la CFE les habrá pagado a los productores independientes de energía hasta 4 veces el valor de lo que costaron sus plantas, que han construido con nuestro dinero. Y les quiero hablar de un ejemplo que pasa en Guerrero, que es una planta hidroeléctrica que hay en la presa del Gallo, la hidroeléctrica del Gallo. Esos terrenos, esos predios de esos ejidos, en un municipio que se llama Cutzamala, que colinda Guerrero con Michoacán, en la Tierra Caliente, fueron expropiados a finales de los 90, en el 98, porque se iba a hacer una presa ahí de riego para los campesinos. Llegó el año 2000, llegó Fox, y estando Calderón en la Secretaría de Energía, esa hidroeléctrica, se convirtió esa presa en una hidroeléctrica, que fue costeada con recursos públicos totalmente. Y se inició el proceso de concesión. Primero a una empresa que se llamaba Indermex, y después, ya que Fox, siendo presidente de la República, pasó a ser de Enel Green y de Iberdrola. Esa hidroeléctrica construida con dinero público, totalmente. Millones de pesos fueron gastados ahí de la noche a la mañana. O sea, apareció una presa y después una hidroeléctrica, y de la noche a la mañana pasó de lo público a lo privado. Muchos dicen allá, la Vox Populi, en Tierra Caliente de Guerrero, que es una inversión por ahí que tiene Calderón, dicen, que genera $1 millón diarios. Y que cuando desapareció esta empresa de la Ciudad de México de energía, que dotaba de energía, no la CFE, el ESMED, todos esos clientes pasaron a esta hidroeléctrica. El Estado de México, la Ciudad de México surte su energía de ahí. Y está obligada a vender toda la energía, más bien la CFE obligada a comprar toda la energía a esta hidroeléctrica. Yo quiero invitarlos a que vayamos a esa hidroeléctrica, porque no generó para la población beneficios, solo para los que se beneficiaron de ella, Iberdrola entre ellos. Es pura casualidad que sea Calderón uno de los miembros del comité de Iberdrola, por ejemplo. Pero eso del Consejo de Administración. Yo les quiero invitar a que vayamos a ver este ejemplo, que dejemos el territorio y vayamos a ver lo que significa esta reforma en el territorio, lo que significa regresarle al pueblo lo robado. Más de 71.780 empresas, mediante artilugios legales, sacaron ventajas de una ley ilegítima y perjudicaron al pueblo. Por ejemplo, Oxxo ha abusado y dejó de pagar 61 millones de pesos, afectando con ello a todas y todos los mexicanos. Esta reforma se trata de poner orden a los saqueos de la industria de la electricidad. Con la reforma constitucional
vamos a lograr primero preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y proveer a las familias mexicanas de electricidad al menor costo posible, evitando el lucro. Yo creo que esa parte del lucro sí es muy importante, porque cuando hablamos de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos, vamos a encontrar que los mayores rezagos de electrificación están ahí. Están ahí porque no son temas de lucro. Tenemos que verlo como un tema de derechos humanos, de seguridad social. Segundo, va a fortalecer las capacidades del Estado mexicano y de sus empresas públicas para asegurar la estabilidad, suficiencia y autonomía energética del país. La CFE tendrá prevalecencia en las actividades del sector eléctrico, permitiendo la participación del sector privado, desde luego. Tendremos que hacerlo en conjunto. Tercero, proteger el litio, que es declarado como área estratégica. Va a ayudar, porque ese es un mineral clave en la transición energética. Al proteger el litio y declarar un recurso estratégico, coadyuvamos a que nuestra presidenta continúe cumpliendo los compromisos de revertir los impactos negativos del cambio climático. Y cuarto, que el servicio de Internet que provee el Estado sea un área estratégica. Y este punto es muy importante. Es muy importante el Internet gratuito, porque hoy en día el Internet es uno de los temas que tiene que ver con las desigualdades. Cuando hablamos de los estados del sur y de los estados del norte, vamos a encontrar que en los pueblos indígenas y afromexicanos tenemos solamente acceso al 60% de Internet. ¿Por qué? Porque las empresas privadas pues no les interesa llevar Internet a las comunidades. Les quiero hablar de un pueblo rápidamente afromexicano que se llama Huehuetán y que está a la orilla de la carretera que va de Acapulco a Puerto Escondido, es decir, una zona turística, y es un pueblo afromexicano de 2,000 habitantes. Pero a Telmex no le interesa poner ahí una antena de Internet, porque es un pueblo afromexicano. ¿Qué les digo de los pueblos indígenas? Entonces, el hecho de que le quitemos el tema del lucro a estos servicios es fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, que podamos competir en el mercado de mejor manera. Así que quede claro, y con esto concluyo, presidente, esta reforma constitucional es en beneficio de todas las familias mexicanas y no solo de unos cuantos. Es necesario que el pueblo de México conozca cuáles son los motivos y los beneficios de esta reforma y no se crean las mentiras de la oposición. Esta reforma pretende regresarle al pueblo de México lo robado. Por eso, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Gracias, senador. Tan sencillo como eso. Todas las reformas que se han planteado en la mesa, amigos, son para el pueblo y con el pueblo. Por eso, durante toda la campaña y precampaña, la doctora Claudia Sheinbaum fue muy, pero muy directa. Necesitamos el voto, necesitamos la mayoría calificada para que la oposición no intente hacer sus canalladas. A Ricardo Anaya se le olvidó por completo cómo estaba feliz en aquel momento. Pero mientras tanto, ahorita solamente andan llorando. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.